Mi padre me prometió una casa, pero cuando llegué, mi madrastra ya había cambiado las cerraduras y decía que todo era un malentendido hasta que descubrí que mi padre se la regaló a ella. Mi papá me prometió una casa cuando yo tenía apenas 14 años. Lo recuerdo perfectamente porque fue después de una de las tantas discusiones con mi madre, donde ella me había gritado que yo nunca iba a lograr nada por mi cuenta y que lo mejor que podía hacer era buscarme un esposo que me mantuviera. Estábamos en la finca de descanso que él tenía en el campo, sentados los dos en la terraza mientras él tomaba café y yo secaba las lágrimas con la manga de la chaqueta. En medio de ese silencio incómodo y espeso que suele quedar después de una discusión familiar, mi papá me dijo que cuando creciera y me graduara, esa casita de madera con jardín y galería, donde él escribía sus notas y escuchaba boleros en las tardes, iba a ser mía. Que él ya lo tenía decidido, que no se lo dijera a nadie, pero que esa sería mi herencia, que la estaba conservando solo para mí. Lo dijo con esa voz seria pero serena que usaba cuando hablaba de cosas importantes, como cuando me enseñó a manejar o cuando me dio el primer consejo para sobrevivir en la vida adulta. Nunca le des a nadie el poder de decidir sobre lo que te pertenece. Y claro, una promesa así, a esa edad, se vuelve un ancla. Se clava en la cabeza y empieza a crecer con los años como una raíz. Desde entonces, cada vez que yo sentía que no podía más, que no daba la talla, que los esfuerzos no valían la pena, me aferraba a esa promesa como si fuera un salvavidas. Estudié sin descanso, trabajé en lo que saliera para pagarme los semestres que mi mamá no quiso cubrir, y cada vez que pasaba un examen o lograba completar una práctica complicada, me imaginaba entrando a esa casa, con mis libros bajo el brazo, decorando las paredes con mis logros. No lo veía como un simple regalo o una recompensa, lo sentía como una meta concreta, como el resultado de todo lo que había aguantado en silencio. Mi papá nunca me habló de eso delante de su esposa, mi madrastra, y aunque al principio eso me parecía extraño, con el tiempo lo asumí como una medida de prudencia. Ella siempre fue distante, educada en apariencia pero con ese aire frío de quien te tolera por compromiso. No tuvimos grandes peleas, pero tampoco ninguna relación real. Era claro que me veía como una extensión de la ex de mi papá, y por eso, me ignoraba sistemáticamente en cada reunión familiar. Cuando terminé la universidad, sentí que por fin todo ese ciclo se cerraba. Defendí mi tesis, entregué mis últimos trabajos y el día que recogí mi diploma, mi papá me abrazó más fuerte de lo usual. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que había demostrado tener más carácter que mucha gente de su edad, y que era hora de que la promesa se cumpliera. En ese momento, sacó un sobre marrón de su chaqueta y me lo puso en la mano. Dentro había una copia simple del certificado de libertad y tradición de la casa. Me dijo que ya no era solo una promesa, que ahora era un hecho. Me repitió que era mía, que podía ir cuando quisiera, que si necesitaba ayuda con la mudanza, lo llamara sin pena. Yo apenas podía creerlo. Ese papel era más que un título de propiedad, era la validación de todo lo que había cargado durante años sin que nadie lo notara. No quise llorar frente a él, así que me guardé la emoción para después. Pasaron 2 semanas entre la ceremonia y el día que finalmente me decidí a ir a la casa. Alquilé una furgoneta pequeña, metí mis cosas, cargué la bicicleta, mis plantas y los libros que más quería tener a mano. Había limpiado mi cuarto en casa de mi madre por última vez, cerrando la puerta con esa mezcla de nostalgia y alivio que se siente cuando uno deja atrás una etapa pesada. Llegué al campo casi al atardecer, y el cielo se veía justo como lo recordaba en mis días de niña, lleno de tonos naranjas y ese aire fresco que solo existe en los lugares sin cemento. Me bajé del carro con el corazón latiéndome fuerte, como si fuera mi primer día de vida adulta. Toqué el timbre con una sonrisa, esperando ver a mi papá o, en el peor de los casos, al mayordomo que solía encargarse de mantener el terreno. Pero no. Quien apareció detrás del portón fue mi madrastra. No me miró con sorpresa, ni siquiera con incomodidad. Solo se apoyó en el marco, cruzó los brazos y soltó una frase que me desconcertó completamente: «Tu papá no me dijo que ibas a venir». Le respondí, aún con la sonrisa a medias, que venía a quedarme, que él ya me había dado la casa. Ella frunció el ceño, como si lo que yo estaba diciendo fuera una grosería, y me respondió con una calma que me heló la sangre:
debe haber algún malentendido. Esta casa ahora es mía. Él me la dio hace ya varias semanas. Me reí, pensando que estaba bromeando, que era una forma torpe de hacerme una bienvenida incómoda. Pero ella no se inmutó. Sacó una copia de unas escrituras, me las mostró sin darme oportunidad de leerlas y añadió, puedes hablarlo con él, pero no vas a entrar hoy. Cambié las cerraduras. Lo siento. Me quedé parada frente al portón, con mis cosas atrás, con el corazón encogido, con una rabia que no sabía dónde meter. La llamé mezquina, mentirosa, le exigí que me dejara pasar, pero ella no se inmutó. Solo repitió que lo sentía, que no podía hacer nada, que si tenía dudas, hablara con mi papá. Me fui sin decir una palabra más. No lloré. No grité. Me subí al carro, di la vuelta en silencio, y conduje hasta la casa de una amiga, donde me encerré en su baño a vomitar de la rabia. En ese momento entendí que nada estaba perdido del todo, pero también supe que esto no iba a resolverse con una simple conversación. Algo estaba podrido en todo ese asunto. Y si había una promesa que me juré a mí misma después de tantos años de esfuerzo, era que nadie me iba a arrebatar lo que me pertenecía. Ni con papeles, ni con juegos legales, ni con sonrisas falsas. Actualización 1. Habían pasado 3 meses desde ese día en que, con las maletas cargadas de sueños y la cabeza llena de planes, terminé vomitando rabia en el baño de mi amiga. Es curioso cómo la rabia se convierte en una segunda piel cuando uno se siente traicionado, porque al principio duele, quema, paraliza, pero luego empieza a endurecerte por dentro. A darte un tipo de energía que no sabías que podías fabricar. Durante esas semanas, apenas dormía bien, me levantaba sobresaltada pensando si mi papá se daría cuenta de lo que había hecho, si me llamaría para explicarme todo, para decirme que había sido un error. Que su esposa había malinterpretado las cosas. Pero no. El silencio fue absoluto. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de mediación. Era como si, de golpe, yo hubiera dejado de existir para él. Cada vez que lo pensaba, me revolvía el estómago, pero no porque esperara que me resolviera las cosas, sino porque empezaba a entender que, por más que doliera, él estaba involucrado de lleno en todo esto. La primera vez que intenté averiguar algo por mi cuenta fue acercándome a la notaría donde sabía que él solía hacer sus trámites. Allí me atendió una secretaria que, después de reconocerme como la hija de don Alfredo, me dijo que efectivamente mi papá había pasado por allí no hacía mucho. Intenté sacar información sin parecer desesperada, preguntándole si recordaba qué trámites había hecho, si había sido una venta, una donación, algo. Ella, con esa voz amable pero distante que usan quienes saben que manejan información delicada, me dijo que no podía darme detalles, pero que las escrituras de la finca ya no estaban a nombre de mi papá. Fue como un balde de agua helada. Lo que había dicho mi madrastra, entonces, no era una artimaña temporal para espantarme, era un hecho consumado, registrado, firmado y sellado. Me fui de allí con las manos temblando y una rabia feroz. Caminé durante horas por la ciudad, pensando en todo lo que había hecho durante años bajo la creencia de que ese lugar era mío, de que era el cierre de un ciclo. Me preguntaba una y otra vez qué había pesado más para mi papá, su relación con ella o su relación conmigo, qué razones lo habían llevado a borrar de un plumazo la promesa que me sostuvo durante tanto tiempo. La idea de enfrentarme a él me carcomía porque sabía que no me iba a decir la verdad. Siempre había sido un hombre de palabras a medias, de rodeos, de explicaciones que sonaban lógicas hasta que las analizabas de cerca. No podía contar con su versión. Si quería entender lo que había pasado, tendría que armar el rompecabezas sola. Así que decidí acudir a mi primo Rodrigo. Él trabajaba como auxiliar jurídico en un pequeño bufete y, aunque nunca habíamos sido extremadamente cercanos, sabía que podía confiar en él. Cuando le conté lo que pasaba, se mostró genuinamente sorprendido, incluso indignado. Me dijo que lo primero era conseguir una copia de las escrituras actuales para saber bajo qué figura se había hecho la transferencia. Yo no entendía del todo qué diferencia hacía si era donación, venta o herencia, pero él me explicó que, legalmente, cada una de esas figuras tenía caminos distintos para impugnarse.
Me acompañó a la oficina de registros, donde sacamos una copia actualizada del certificado de libertad y tradición. Cuando vi el papel, sentí que se me iba el aire. Efectivamente, mi padre había donado la casa a su esposa apenas 2 semanas después de darme a mí la copia antigua. Era como si hubiera preparado todo con precisión para que yo creyera que era mía, mientras en paralelo aseguraba que legalmente no lo fuera. Rodrigo, al ver los documentos, se quedó pensativo. Me explicó que había un plazo de impugnación para las donaciones, especialmente cuando se sospechaba que el donante había estado bajo presión, manipulación o que había actuado contra su propio interés. Pero ese plazo era corto, apenas 4 meses desde la fecha del registro. Si queríamos hacer algo, teníamos que movernos rápido. Los días siguientes fueron una mezcla de investigación, rabia contenida y un esfuerzo constante por mantenerme enfocada. Rodrigo me ayudó a armar un pequeño expediente, donde incluimos fotos antiguas que demostraban que yo había vivido allí por temporadas, mensajes donde mi padre me hablaba de mi casa. Incluso recibos de mantenimiento que él pagaba y me enviaba como justificación, diciéndome que era por la propiedad. Mientras tanto, yo revisaba las redes sociales de mi madrastra, donde ella, con una desfachatez que me dejaba sin aliento, mostraba orgullosa las remodelaciones que estaba haciendo, las reuniones sociales que organizaba, los arreglos de jardín que presumía ante sus amigas. Cada foto era como un golpe en el estómago. Ella sabía perfectamente que ese lugar había sido mío en esencia, aunque no en papeles, y aún así, lo exhibía como un trofeo, como si hubiera ganado algo que nunca le perteneció. En medio de todo esto, no pude evitar preguntarme si mi papá estaba al tanto del dolor que me estaba causando. ¿Habría sido él quien planeó todo desde el inicio, o había caído bajo el control de una mujer más hábil, más manipuladora? Las noches en vela se llenaban de preguntas sin respuesta, de escenarios que repasaba una y otra vez sin llegar a nada concreto. Pero por cada pregunta que surgía, nacía también una determinación más clara: no iba a dejar que esto quedara así. Ya no se trataba solo de la casa, del terreno, de las paredes. Se trataba de respeto, de dignidad, de demostrarme a mí misma que podía defender lo que era justo. Rodrigo empezó a armar la demanda. Me explicó que iba a ser un proceso lento, que habría que reunir pruebas sólidas, que seguramente enfrentaríamos oposición, pero que, si jugábamos bien las cartas, había una posibilidad real de éxito. Cuando me miró a los ojos y me dijo: no va a ser fácil, pero no es imposible, sentí por primera vez en semanas que tenía una base firme donde pararme. Así empezó la verdadera batalla. Ya no era la hija desconsolada buscando una explicación, ahora era una mujer armada de papeles, pruebas y rabia bien dirigida. Y si mi madrastra pensaba que iba a quedarse tranquila en esa casa, disfrutando de su trofeo, estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente a la persona equivocada. Actualización 2. Habían pasado ya 6 meses desde el día en que Rodrigo y yo comenzamos a armar la demanda. El proceso había sido extenuante, no solo por los trámites legales, sino porque cada paso que dábamos me obligaba a enfrentar verdades dolorosas sobre mi padre y la gente que lo rodeaba. Al principio, había una parte de mí que seguía esperando que todo esto se resolviera con una conversación, una disculpa, un acto de rectificación por parte de mi papá. Pero esa esperanza fue muriendo lentamente a medida que descubríamos más detalles. Las pruebas que íbamos reuniendo mostraban un patrón demasiado claro: no era que mi papá hubiera sido engañado por su esposa, no era que ella lo hubiera manipulado detrás de su espalda, era que él había decidido, con total conciencia, dejarla a ella al mando de todo, borrándome del mapa como si nunca hubiera existido. Rodrigo me ayudó a entender que la clave no estaba solo en demostrar que había una donación fraudulenta, sino en probar que mi padre había actuado bajo una influencia indebida, algo que no era sencillo porque, legalmente, él estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó los papeles. Sin embargo, nos apoyamos en el hecho de que ella había manejado todos los trámites, había preparado los documentos, había coordinado las firmas, y mi padre apenas había pasado a poner su rúbrica, sin leer a fondo ni consultar conmigo, pese a que había un acuerdo previo. Mientras tanto, mi madrastra seguía mostrándose en redes sociales como si fuera la reina de su pequeño imperio.
Subía fotos de la casa remodelada, de las reuniones familiares donde yo, por supuesto, ya no estaba invitada, de los nuevos muebles que había encargado, de los jardines llenos de arreglos caros. Cada publicación me recordaba lo que estaba en juego, pero lejos de hacerme retroceder, me alimentaba las ganas de avanzar. Un día, Rodrigo me aconsejó que contratara a un fotógrafo especializado en documentación legal para hacer un registro completo del estado actual de la propiedad. Me explicó que, aunque ella estuviera usando la casa, cualquier mejora o cambio importante debía quedar documentado porque, si lográbamos anular la donación, todo lo que se hubiera invertido allí se iba a volver relevante en el proceso. Así que contacté a un fotógrafo recomendado por el bufete y pasé días coordinando para que, discretamente, capturara imágenes de la casa, los muebles, los cuadros, las remodelaciones, incluso las placas de los vehículos que iban y venían haciendo trabajos de mejora. Fue un esfuerzo silencioso pero estratégico, porque cada detalle sumaba a la carpeta de pruebas que estábamos armando. A nivel personal, todo este proceso empezó a transformarme. Al principio, yo cargaba con una mezcla de vergüenza y tristeza. Me preguntaba qué iban a decir mis amigos, mi familia extendida, si se enteraban de que estaba llevando a juicio a mi propio padre y a su esposa. Pero luego entendí que esa vergüenza no era mía, que no era yo la que había roto acuerdos ni traicionado promesas. Esa carga era de ellos. Yo solo estaba defendiendo lo que era justo, lo que me correspondía. Con el paso del tiempo, dejé de dar explicaciones y empecé a moverme con una determinación nueva, más fría, más enfocada. Cada noche repasaba los documentos, hablaba con Rodrigo para actualizarme sobre los avances, estudiaba los plazos, las fechas, las posibilidades. Aprendí a manejarme en un mundo que antes me resultaba ajeno, el de las demandas, las apelaciones, las estrategias legales. Y aunque todo ese terreno era complicado y lleno de obstáculos, me daba una satisfacción enorme sentir que tenía el control, que no me estaba quedando sentada esperando que alguien viniera a rescatarme. Recuerdo especialmente el día en que mandamos la notificación oficial de la demanda a la casa. Fue uno de esos momentos en que todo se vuelve tangible, en que lo que antes eran solo planes y palabras se convierte en un acto real, visible. Rodrigo me acompañó a la oficina postal para asegurarse de que todo se hiciera conforme a los procedimientos, y yo me quedé mirando el sobre, pensando en la cara que pondría mi madrastra al recibirlo. Me la imaginé abriendo el buzón, viendo mi nombre en el remitente, comprendiendo que no iba a dejar pasar esto, que no iba a dejar que me borraran sin consecuencias. Esa imagen me sostuvo durante días. Cuando finalmente llegó la confirmación de entrega, supe que la primera ficha ya había caído, que a partir de ahí, nada iba a volver a ser como antes. Mientras esperábamos la fecha de la primera audiencia, Rodrigo me advirtió que era probable que intentaran acercamientos informales, que me llamaran para llegar a acuerdos extrajudiciales, para evitar que el asunto escalara. Y efectivamente, a las pocas semanas, recibí la llamada de mi padre. Fue una conversación corta, tensa, incómoda. Él empezó diciéndome que estaba preocupado por mí, que no entendía por qué estaba haciendo esto, que todo había sido un malentendido, que la casa no valía una pelea familiar. Yo lo escuché sin interrumpirlo, sin llorar, sin rogarle explicaciones. Cuando terminó, le dije con calma que no estaba peleando solo por una casa, sino por el respeto que él me había negado al decidir, a mis espaldas, regalarle a otra persona lo que durante años me había prometido. Le dije que entendía que él hubiera querido resolver las cosas a su manera, pero que esa manera no incluía pasarme por encima. Terminó la llamada diciéndome que lamentaba mucho que yo hubiera elegido este camino, que esperaba que reflexionara antes de que fuera demasiado tarde. Colgué con el estómago apretado, pero al mismo tiempo, con una claridad brutal, no había marcha atrás. Los días que siguieron estuvieron llenos de preparativos. Rodrigo organizaba las carpetas de prueba, los documentos notariales, los registros fotográficos, las comunicaciones entre mi padre y yo que demostraban el acuerdo previo. Me explicó que, si bien las probabilidades no estaban totalmente a nuestro favor, había puntos fuertes que podíamos explotar, sobre todo la evidencia de que yo había sido siempre considerada la heredera natural de la casa, y que la donación a mi madrastra había sido, cuando menos, apresurada y contradictoria.
Esa mezcla de ansiedad y determinación se volvió mi combustible diario. Ya no soñaba con decorar habitaciones ni plantar flores en el jardín, ahora soñaba con ver esa escritura revertida, con recuperar no solo un bien material, sino el lugar que me habían intentado arrebatar sin siquiera mirarme a los ojos. Estaba lista para entrar en el ring, y esta vez, iba a pelear hasta las últimas consecuencias. Actualización 3. Habían pasado 8 meses desde que iniciamos el proceso legal, y por fin se fijó la fecha para la primera audiencia. La noche anterior, apenas pude dormir. Pasé las horas revisando mentalmente cada detalle del caso, recordando las conversaciones con Rodrigo, repasando las pruebas que habíamos reunido, y reconstruyendo todos los momentos que me habían llevado hasta ese punto. Era imposible no pensar en la niña de 14 años que había creído ciegamente en las palabras de su padre, en la universitaria que se había partido el lomo para cumplir las expectativas de todos. En la mujer que había llegado con las maletas llenas de ilusiones solo para encontrar una cerradura cambiada y una sonrisa cínica al otro lado del portón. Ahora, 8 meses después, me veía vestida formalmente, con un expediente bajo el brazo y una determinación fría que no hubiera reconocido en mí misma hacía apenas un año. Cuando llegué al juzgado, Rodrigo ya me esperaba. Me saludó con un apretón de manos firme y me recordó que mantuviera la calma, que no reaccionara a provocaciones, que dejara que las pruebas hablaran por sí mismas. Entramos juntos a la sala, y ahí estaba ella, mi madrastra, sentada con las piernas cruzadas, vestida como si estuviera asistiendo a una gala en lugar de a un juicio. Llevaba un vestido impecable, joyas discretas pero costosas, el cabello perfectamente arreglado, y ese gesto en la cara que había aprendido a detestar, una mezcla de condescendencia y suficiencia. Como si todo lo que pasaba a su alrededor le diera igual porque, al final, ella siempre salía ganando. A su lado, mi padre se veía más pequeño, más encorvado, más apagado de lo que lo recordaba. No levantó la vista cuando entré. No hizo ningún gesto. Parecía decidido a quedarse en su papel de espectador, como si esto no fuera con él, como si todo el peso del asunto estuviera únicamente entre ella y yo. La audiencia comenzó con la presentación de los hechos. Rodrigo expuso de forma clara y detallada cómo la propiedad había sido siempre tratada como una herencia no oficial para mí, cómo durante años mi padre me había involucrado en su mantenimiento. Cómo las comunicaciones entre nosotros dejaban claro que la intención era cederme la casa una vez completara mis estudios. Luego, presentó la documentación de la donación, mostrando cómo todo el trámite se había hecho de forma apresurada, sin mediar aviso. Justo después de haberme entregado a mí el documento antiguo que me había hecho creer que era la nueva propietaria. Cada palabra que salía de su boca era como una lanza bien dirigida. Mientras tanto, yo me obligaba a mantenerme erguida, respirando despacio, sin dejar que la ira ni la tristeza me temblaran en el rostro. Cuando llegó el turno de ellos, mi madrastra tomó la palabra con una seguridad pasmosa. Dijo que todo esto era un gran malentendido, que ella jamás había querido perjudicarme, que mi padre había decidido regalarle la casa por amor, por gratitud. Porque ella había estado a su lado durante años apoyándolo en momentos difíciles. Añadió, con una voz que rozaba la dulzura fingida, que lamentaba mucho que yo hubiera malinterpretado las cosas, pero que lo hecho estaba hecho. Y que lo único que deseaba era que la familia no se destruyera por asuntos materiales. Mientras hablaba, mis manos se apretaban contra los muslos bajo la mesa, porque no había forma de interrumpir sin caer en provocaciones, pero cada frase suya era una burla descarada. Cuando el juez le pidió a mi padre que confirmara si había sido su decisión cederle la casa, él apenas levantó la cabeza y respondió con un simple sí. Ni una explicación, ni un matiz, ni un gesto hacia mí. Fue como si me borrara del escenario con una sola palabra. Rodrigo, sin embargo, no se dejó intimidar. Cuando llegó el momento de presentar testigos, mi primo Rodrigo, el perito, se encargó de explicar las irregularidades en las fechas, las inconsistencias en los documentos, el apuro con el que se había hecho todo. Justo antes de que vencieran ciertos plazos fiscales que mi padre enfrentaba en ese momento. Demostró que la donación no había sido un gesto espontáneo de amor, sino una maniobra cuidadosamente planeada, probablemente para evitar responsabilidades legales o fiscales.
Mientras escuchaba esa exposición, vi por primera vez a mi madrastra perder un poco la compostura. Se movía en la silla, miraba hacia otro lado, fruncía los labios. Era apenas un atisbo de incomodidad, pero me daba una chispa de satisfacción, porque significaba que el cerco comenzaba a cerrarse. El juez, al final de la audiencia, no dio un veredicto inmediato. Como era de esperarse, pidió tiempo para revisar todas las pruebas, para analizar los testimonios, para deliberar. Nos dio una fecha para una segunda audiencia donde probablemente se anunciaría su decisión. Cuando salimos del juzgado, Rodrigo me palmeó el hombro y me dijo que habíamos hecho un buen trabajo, que independientemente del resultado, había presentado un caso sólido. Yo asentí, aunque por dentro sentía un vacío extraño, una mezcla de agotamiento y ansiedad que me hacía temblar las manos cuando intentaba sostener el bolso. Al salir, crucé una última mirada con mi padre, que ya se iba con ella, tomado de su brazo, sin decir nada. Me dolió, sí, pero también me dio una claridad brutal. Este ya no era el hombre que me prometió una casa para asegurarme un futuro, era un hombre que había elegido sus alianzas. Y que ahora tendría que asumir las consecuencias. Las semanas siguientes estuvieron llenas de espera. Rodrigo y yo nos reuníamos para revisar posibles escenarios, para anticipar movimientos, para repasar los detalles por si teníamos que reforzar alguna parte del argumento. Mientras tanto, yo intentaba mantener mi vida lo más normal posible, trabajando, viendo a mis amigos, fingiendo que todo estaba bajo control, aunque cada noche me costara dormir pensando en lo que vendría. En el fondo, sabía que más allá del fallo legal, lo que estaba en juego era mi capacidad para sostenerme a mí misma frente a la traición, para no hundirme bajo el peso de todo lo que había perdido. No era solo una casa, ni solo una propiedad, era la sensación de que podía recuperar lo que me correspondía y demostrar, a los demás y a mí misma, que no era alguien que se dejaba pisotear sin pelear. Llegado ese punto, ya no había vuelta atrás. Estaba metida hasta el fondo, y aunque sentía miedo, también sentía una fuerza que no había conocido antes. Y era esa fuerza, esa rabia bien dirigida, lo que me mantenía firme mientras el reloj avanzaba hacia el día del veredicto. Sabía que iba a ser un momento decisivo, y aunque no sabía qué camino tomaría la justicia, una cosa tenía clarísima: pasara lo que pasara, yo no iba a salir de esta historia derrotada. Actualización 4. Había pasado ya un año desde que había iniciado todo este proceso, y por fin el día del fallo llegó. Esa mañana me desperté antes de que sonara el despertador, con el estómago hecho un nudo y la mente llena de imágenes desordenadas. Durante la semana previa, había intentado distraerme trabajando más horas, saliendo con amigos, llenando mi agenda con cualquier cosa que evitara que mi cabeza se quedara atrapada dando vueltas en lo mismo. Pero era inútil. Cada noche antes de dormir, lo último que veía no eran las paredes de mi cuarto, sino la imagen de la casa, de mi padre, de mi madrastra, de todo lo que había sido arrancado de golpe. Y ahora, todo iba a reducirse a ese momento, a ese fallo. Me vestí con cuidado, elegí ropa sobria, formal, pero cómoda. No era una batalla de apariencias, pero sabía que la imagen que proyectara ese día también hablaba de mí, de mi seriedad, de mi determinación. Rodrigo me recogió temprano, y apenas cruzamos miradas en el auto, supe que él también sentía la presión. Me dijo con voz tranquila que estaba preparado, que habíamos hecho todo lo posible, que ahora solo quedaba esperar que el juez lo viera como nosotros. Yo asentí en silencio, sin querer arriesgarme a hablar, porque sentía que, si abría la boca, todo lo que iba a salir era un torrente de emociones. Llegamos al juzgado y ahí estaban, como siempre, mi madrastra impecable, vestida como para posar en la portada de una revista, con esa sonrisa helada que me revolvía el estómago, y mi padre, más apagado aún, más ausente. Mirando al piso, evitando activamente cualquier contacto visual conmigo. Fue extraño darme cuenta de que ya no me dolía verlo así, que ya no me estrujaba el corazón ese vacío. Había cruzado una línea interna donde él ya no tenía el poder de hacerme daño emocional. Ahora lo veía como un hombre que había tomado sus decisiones, que había elegido su bando, y que tendría que cargar con lo que viniera. Cuando entramos a la sala, sentí ese aire pesado de los lugares donde se deciden cosas importantes, donde cada palabra cuenta, donde cada silencio pesa.
El juez llegó puntual, serio, directo, sin rodeos. Apenas nos sentamos, comenzó a leer su resolución. Sentí que el aire se me cortaba. Cada frase era una puñalada o un respiro, dependiendo de hacia dónde se inclinara el argumento. Rodrigo mantenía los ojos fijos en el juez, atento, siguiendo cada detalle, mientras yo solo podía agarrarme de la silla para no dejar que las manos me temblaran demasiado. Y entonces, llegó la frase clave, el juez declaraba la donación nula, consideraba que había habido un aprovechamiento indebido de la confianza, que los tiempos y las circunstancias demostraban un patrón sospechoso. Que la casa debía volver al estado previo a la transferencia. Era oficial, la casa volvía a mi nombre. Me quedé congelada. No salté de alegría, no solté un grito, no lloré. Me quedé allí, procesando lentamente lo que acababa de pasar, sintiendo que el mundo giraba muy despacio, que las palabras flotaban a mi alrededor mientras yo intentaba asimilarlas. Rodrigo me tocó suavemente el brazo, sonriendo apenas, diciéndome en voz baja que lo habíamos logrado. Asentí, con la garganta cerrada. A un lado, vi la reacción de mi madrastra, por primera vez, su máscara se quebró. Frunció los labios, su respiración se hizo más rápida, sus ojos se llenaron de furia contenida. Se volvió hacia mi padre, susurrándole algo al oído, con un tono que parecía ácido incluso desde la distancia. Mi padre, como siempre, no dijo nada. Solo asintió, agachó la cabeza, y miró hacia otro lado. Cuando salimos del juzgado, el aire de la calle me golpeó de lleno. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y, de repente, pudiera volver a llenar los pulmones. Rodrigo me abrazó brevemente, diciéndome que ahora venía otra etapa, la de formalizar todo, la de recuperar el acceso real a la casa, la de hacer valer la orden de entrega. Pero en ese momento, todo eso me parecía secundario. Había recuperado algo que me habían querido arrebatar, algo que representaba no solo ladrillos y tierra, sino años de sacrificios, de sueños, de resistencias. Era una victoria que no necesitaba gritos ni festejos, era una victoria silenciosa, personal, profunda. La entrega de llaves se hizo apenas unos días después. Cuando llegué al portón, acompañada por el oficial asignado para supervisar la entrega, vi a mi madrastra esperando en la entrada, cruzada de brazos, con la mandíbula apretada y los ojos encendidos. No me dirigió ni una palabra. Simplemente sacó un manojo de llaves del bolso, las puso en la mano del oficial y se volvió para entrar al auto, donde mi padre la esperaba al volante. Por un momento pensé que él al menos bajaría la ventana, que me miraría, que diría algo. Pero no. El auto arrancó lentamente, se perdió por el camino de tierra, y se fue. Me quedé ahí, con las llaves en la mano, mirando la casa, respirando hondo, sintiendo el peso y el alivio de todo lo que había pasado. Entré despacio, dejando que cada paso resonara sobre el piso de madera, tocando las paredes como si fueran viejas amigas, reconociendo cada rincón, cada esquina, cada olor. Esa noche dormí allí por primera vez. Llevé un colchón inflable, un saco de dormir, unas cuantas cajas con cosas básicas. No necesitaba muebles caros ni decoraciones nuevas. Necesitaba estar ahí, en ese espacio recuperado, sintiendo que era mío, que lo había defendido, que lo había recuperado. Me quedé despierta buena parte de la noche, escuchando los sonidos del campo, mirando las vigas del techo, dejando que la mente repasara todo lo que había pasado, todo lo que había aprendido, todo lo que había resistido. Había empezado esta historia creyendo que el valor estaba en lo material, en tener una casa como símbolo de éxito, de logro, de recompensa. Pero ahora entendía que lo más valioso era otra cosa, la capacidad de plantarse frente a quienes intentan pisarte, la fuerza para sostenerte incluso cuando las figuras que más amas te fallan. La determinación para no aceptar el papel de víctima. Al amanecer, salí al porche con una taza de café caliente y miré el terreno iluminado por la luz suave del sol. Me di cuenta de que, más allá de los papeles, más allá de los muebles, más allá de las disputas, ese lugar era un recordatorio de algo mucho más grande, que nadie tiene derecho a decidir por ti lo que mereces. Que las promesas vacías se pueden desmontar, que las traiciones familiares duelen, pero no te destruyen.
Ese día, mientras me sentaba en el escalón de la entrada, respiré hondo y supe que este no era el final de la historia, sino apenas el comienzo de una nueva etapa, una en la que por fin, después de tanto pelear, el terreno bajo mis pies volvía a ser sólido. Actualización final. Había pasado 1 año y medio desde que recuperé la casa, y aunque en apariencia todo estaba en calma, la realidad era que cada día vivido allí se sentía como un proceso profundo de reconstrucción, no solo del espacio físico, sino también de mi identidad y de las cicatrices emocionales que todo aquel drama familiar me había dejado. Durante los primeros meses me dediqué a restaurar la casa con mis propias manos, sin contratar grandes equipos ni buscar renovaciones lujosas. Me levantaba temprano, me ponía ropa cómoda, y me sumergía en tareas como lijar las paredes, arreglar las persianas, pintar las habitaciones con colores cálidos. Limpiar cada rincón como si al hacerlo pudiera borrar no solo el polvo, sino también los recuerdos de quienes habían intentado adueñarse de ese lugar. Había algo terapéutico en ese trabajo manual, me recordaba que cada paso hacia adelante era mío, que cada avance, por pequeño que fuera, era una declaración silenciosa de independencia, de resistencia, de victoria. Poco a poco empecé a transformar la casa en algo más que un refugio personal. Siempre había soñado con un espacio donde pudiera escribir, leer, invitar a amigos cercanos a compartir largas conversaciones sin interrupciones del ruido de la ciudad. Así que comencé a organizar pequeños fines de semana literarios, donde algunos colegas y conocidos venían a quedarse, a compartir ideas, a trabajar en proyectos creativos. Las risas llenaban el aire, las habitaciones que antes habían sido escenario de frialdad y secretismo ahora se llenaban de conversaciones sinceras, de debates apasionados, de silencios cómodos frente a una chimenea encendida. Me sorprendía a mí misma viendo cómo ese lugar, que tanto había representado para mí yo más joven, se estaba transformando en algo completamente distinto, más mío que nunca, no porque lo hubiera recibido como un regalo, sino porque lo había defendido, reconstruido y resignificado. Durante todo ese tiempo, mi relación con mi padre permaneció cortada. No hubo llamadas, ni mensajes, ni intentos de reconciliación. Al principio, eso me dolía más de lo que quería admitir. A veces, mientras lavaba los platos después de una larga jornada de trabajo en la casa, me sorprendía pensando en él, preguntándome si me extrañaba, si alguna vez se arrepentía. Si cuando se sentaba al lado de mi madrastra pensaba en lo que había dejado atrás. Pero con el tiempo, esos pensamientos comenzaron a perder fuerza, como ecos que se van apagando. Aprendí a soltar la expectativa de que viniera a disculparse, de que buscara explicaciones, de que tratara de reparar algo. Comprendí que hay heridas que uno tiene que cerrar solo, sin esperar que el otro ponga un parche. Mi sanación no iba a venir de su boca, sino de mis propios actos, de mi propia forma de vivir y rehacerme. Una tarde, mientras ordenaba unos viejos papeles en la biblioteca, encontré una de las copias antiguas de la escritura, la que mi padre me había dado antes de todo este lío. Me quedé mirándola durante largo rato, recordando cómo había sentido en ese momento que tenía el mundo en las manos, cómo esa hoja había representado para mí una validación, una prueba de amor, un símbolo de confianza. Ahora la veía distinta. Ya no era un regalo, era casi un testigo silencioso de todo lo que había tenido que aprender a la fuerza. Me reí suavemente al darme cuenta de que, en el fondo, lo que me hizo fuerte no fue recibir esa promesa, sino sobrevivir a su ruptura. No fui la persona que soy gracias a la casa, sino gracias a la pelea que di por ella, al proceso que me enseñó a dejar de pedir permiso, a dejar de esperar aprobación, a pararme firme incluso cuando todo indicaba que iba a perder. Un par de veces, durante esos meses, escuché rumores de que mi madrastra estaba enfrentando problemas económicos. Se decía que su negocio no iba tan bien, que había tenido que vender algunas propiedades, que ya no organizaba las fiestas ostentosas de antes. No voy a mentir, una parte de mí disfrutaba esa información, no por simple maldad, sino porque sentía que era una especie de justicia poética, un reequilibrio del universo. Ella había jugado sus cartas con la certeza de que siempre iba a ganar, de que nadie la enfrentaría, y al final, había descubierto que su poder tenía límites. Mi padre, por su parte, parecía haberse replegado aún más en su vida privada,
desapareciendo del radar familiar, evitando cualquier cruce conmigo, como si al ignorar mi existencia pudiera borrar su responsabilidad. Pero yo ya no necesitaba verlo derrotado, ni humillado, ni arrepentido. Mi victoria no pasaba por eso. Mi victoria era abrir cada mañana las ventanas de mi casa, respirar el aire del campo, sentirme en paz, dormir tranquila. Con el tiempo, convertí la finca en algo más grande que mi historia personal. Organicé actividades abiertas al público, talleres creativos, espacios de lectura comunitaria, jornadas de voluntariado para restaurar áreas del terreno que habían quedado abandonadas durante los años de disputa. Lo que había comenzado como un espacio familiar, privado, limitado, se convirtió en un lugar compartido, vivo, lleno de movimiento. Cada persona que llegaba y encontraba allí un espacio para crecer, para expresarse, para sanar, se llevaba también una parte de esa energía de resistencia y reconstrucción que yo había sembrado en cada rincón. Me di cuenta de que, al final, lo que uno recupera con esfuerzo no es solo para uno mismo, se vuelve un símbolo, un espacio de inspiración para otros, un recordatorio de que vale la pena pelear por lo que es justo. Aunque duela, aunque agote, aunque deje marcas. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la casa nunca fue solo un premio ni un capricho. Fue una escuela de vida. Me enseñó de traiciones, de batallas legales, de pérdida, de rabia, de resistencia, de reconstrucción. Me enseñó que no todos los padres son héroes, que no todas las familias protegen, que a veces uno tiene que armar su propio espacio de seguridad desde cero. Y sobre todo, me enseñó que, cuando recuperas lo que es tuyo, lo más importante no es restregárselo en la cara a quienes intentaron quitártelo, sino usarlo para construir algo que te haga verdaderamente libre. Hoy, cuando camino por el jardín, cuando escucho las voces alegres de quienes vienen a participar en los proyectos que organizo, cuando me siento en la galería a escribir y a leer, siento una paz profunda. No porque todo haya salido perfecto, no porque el dolor haya desaparecido por completo, sino porque sé que estoy donde quiero estar, en un lugar que no me fue regalado ni heredado a la fuerza, sino conquistado con cada paso. Con cada esfuerzo, con cada acto de valentía. Y esa, para mí, es la mayor victoria de todas.